Vamos al libro de Hechos, capítulo 2. Kenneth Hagin siempre predicaba en Marcos 11. Y yo casi siempre predico de las mismas citas, pero con otra cosa. Y una vez le dijeron a Kenneth Hagin: oiga, pues es que yo le he escuchado 4 veces predicar de Marcos 11, siempre con una diferente predicación. Dice: ¿tiene 4 diferentes predicas? Dice: no, tengo 50 de Marcos 11. Es que comas helado una vez no quiere decir que no vas a comer helado otra vez, ¿no? Si te gusta el helado de pistache, luego vas otra vez y dices: ah, pues otro de pistache. Y ahí si se puede, otro. Y lo disfrutas, ¿no? Hechos 2, del 1 al 4 dice: ya viene el día del Pentecostés. Es el 4. Ya viene el día del Pentecostés, 4 de junio. Cuando llegó el día de Pentecostés, los creyentes estaban juntos reunidos, unánimes, eso quiere decir, en un solo sentir. Escucharon de pronto un estruendo semejante al de un vendaval o un viento recio, que venía del cielo y que hacía retumbar la casa en que estaban congregados. Acto seguido aparecieron lengüetas de fuego que se les fueron posando cada uno en la cabeza. Entonces cada uno de los presentes quedó lleno del Espíritu Santo y empezó a hablar en idiomas que no conocía, pero que el Espíritu Santo le permitía hablar. Amén. Estaban todos, ahí estaba María, la madre de Jesús, y estaban todos esperando que llegara la promesa. Y estuvieron 10 días en el aposento alto, en un lugar como en el cuarto de arriba, pues estaban las casas y el aposento era el cuarto de arriba. Y estaban todos esperando, estaban orando y adorando y todo. Y de repente se escuchó muchísimo más fuerte. Dice que aparecieron lengüetas de fuego, como cuando prendes una fogata y se hace así en la cabeza de cada quien. Y empezaron a hablar en idiomas, lenguas que no conocían, porque todos hablaban en arameo, ¿no? Todos hablaban en hebreo, pero empezaban a hablar en latino, empezaban a hablar en africano, porque dice que venían unos de África y los reconocían. Botón, decían: wow. Tal vez unos hablaban en chino. Y les quiero hablar no de esto, eso lo vamos a hablar en el Pentecostés. Les voy a hablar de las 3 unciones que hay, los 3 niveles de unción. Cuando Dios te saca de tu vida, uno lleva una vida de pecado. Cuando tú vas caminando en el mundo, pues como nosotros lo conocemos, y estás en una vida de pecado, o sea, una vida que no le agrada a Dios. Pero Dios te está buscando, ¿no? Dios te está viendo todo. Dice que cuando Él te saca, esa unción es una unción que es la unción de los leprosos. Así se llama. Porque mira cómo es tu carne y está llena de lepra espiritualmente. En el Antiguo Testamento lo vemos que eran leprosos, pues estaban llenos de lepra y nadie los podía tocar, porque cuando un cristiano va con alguien del mundo y dice: no me puedo juntar con él, no me puedo tocar, no puedo participar en las cosas que ellos hacen, o sea, me puedo ir a emborrachar y luego venir a la iglesia, no puedo pues no sé, hacer cosas de pecado y luego decir que soy santo. Eso es lo que dice: no los toquen, apártenlos, no
se junten con ellos. Pero el Señor Jesús venía a hacer una revolución en eso. Y llegaban los leprosos y Él los sanaba, los tocaba. Y entonces todos los sacerdotes decían: ¿pero por qué los tocas? Y no los puedes tocar, la ley nos dice que no. Y Él: si es que yo soy la ley, o sea, yo mismo soy la ley. Yo puedo hacer, si yo los toco, les sanaba a los ciegos, les escupía en el barro y le ponía. Era tremendo el Señor Jesús, cosa que les causaba indignación a todos. El Señor Jesús no es como nosotros nos lo imaginamos en la cruz, muerto. El Señor Jesús está vivo. Y el Señor Jesús no era como nos lo imaginamos, que era un sacerdote, o que es un sacerdote vestido de, ¿cómo se llaman estas? Sotana y con su túnica y un bastón, y iba así, ¿no? No les hacía nada. Él llegaba y ¡pam! Y todo: oye, ¿por qué me sanaste así? O sea, era con una palabra, con lo que fuera, ¿no? A un sordomudo le escupió en la lengua. Era fuera de toda religiosidad, la religiosidad es lo que te hace ser, como decimos, un persinado, ¿no? Fuera de todo esquema. Y entonces tocaba a los leprosos, y los leprosos decían: ¿cómo Él me toca? Él ya me sacó de ahí, ahora yo me puedo acercar a todos. Cuando Dios te da esta unción, porque es una unción, y ahorita les voy a explicar por qué, te quita lo apestoso. Un leproso apesta. Tú vas a un lugar y sientes que hay un rechazo ante tu persona antes de que Dios te saque. O tal vez vas con puros apestosos y te sientes bien con ellos, ¿no? A mí me pasaba. Pero cuando Dios te toca y te quita eso, tú hueles bien, empiezas a transpirar bien. Estoy hablando espiritualmente, por favor. Si vamos a Francia nos van a decir que no es cierto, porque siguen oliendo a ajo, ¿no? Natalia me entenderá, que huelen re feo. Y te saca de una vida de fracaso tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Te saca de ahí y te empieza a mostrar y a dar una vida de abundancia y eterna. Te dices que ya no tienes que caminar en eso. Y esa era la vida del leproso. Y si ahora tienes que caminar en la vida de los hijos. Y tú empiezas a caminar en otro. Y dices: ¿que por qué hacía eso? Porque eso no me conviene. Y empiezas a caminar en otro lado. Y esta es una unción. Porque en cuanto tú la recibes, tú quieres platicar de lo que te está pasando. Es que me está pasando esto, me está pasando el otro. Y convences a las otras personas. Y es tanta la unción que se empieza a generar, y a generar, y a generar. Y más hablas, y más Dios te da. Y lo que compartes, no sabes nada de la Biblia, no sabes ni cómo empieza, ni cómo termina. Nada más sabes que el Señor Jesús, tú lo recibiste, y que algo está pasando en tu vida, en tu corazón. Y tú hablas tu testimonio: mira, yo estaba así, 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 y ahora ya no. Porque es una unción. Ahorita les voy a explicar qué es unción. No es porque eres bueno. Dirá uno: bueno, hay para los que nos ven. Porque aquí todos somos santos, ¿no? Santificados. No es porque uno sea bueno. Dice: ah, no, yo no soy leproso, ¿no? Yo me visto con Giorgio Armani, me perfumo, hago cosas buenas, le doy a los pobres, ayudo a tal, camino en santidad. No, es más, no tomo porque no me gusta, no esto, no el otro, hago las cosas bien, trato bien a mi esposa, a mi esposo, soy buen hijo, soy buen padre, etcétera. Proveo en la casa. Pero no es porque seas así. Si Dios te viera, si Dios viera a esa persona, dice: otro leproso.
Es tremendo, o sea, no es porque sea bueno la persona, igual puede tener el mejor corazón del mundo, pero por fuera Dios lo sigue viendo leproso. Porque es hasta que Dios te salva, hasta que Él te toca, que entonces hay un cambio. Es hasta que Él toca, te roza. ¿Con quién te roza? Ya. Una vez hace mucho tiempo había una prédica de unas personas que decían, ¿cómo se llamaba? Revelación del infierno en la predicación. Que bueno, luego les digo, no era cierta, ¿no? Pero decían que veían en el infierno y que tenía el nombre ahí del pecador y decía, por bueno. ¿Por qué por bueno? Porque se creen así, ¿no? Es como si hoy le decimos o hace tiempo le decías a Luis Miguel, oye, ¿necesitas a Dios? No, no necesito a Dios. Sí, mira, si estás solo, no estoy solo. Siempre hay gente a mi alrededor. Si necesitas amor, no, si siempre tengo quien me ame. Bueno, necesitas dinero, Él tiene todo el dinero. Si necesitas conocer gente, conozco toda la... O sea, no había por dónde llegarle. Pero es que no es por bueno. No es por bueno. Es porque estás lleno de lepra espiritualmente y se va cayendo. Lo que hace la lepra es que no siente. Y entonces a más pecado, menor sentimiento, ¿no? Más y más le quieres llegar. No, pues no, y no, pues no, y no. Y hasta que llegue el momento de que no. Uno cuando recibe a Dios, cuando recibes esa salvación plena así en tu vida, tú empiezas a hablar. Y Dios te empieza a llenar la boca y te pone con gente que necesita de eso y tú, pues mira, no sé cómo, pero en la iglesia pasa algo. Y empiezas a hablar. Y al rato, ¿por qué? La gente empieza a sentir, es que cuando tú me hablaste yo sentí algo. Porque es la unción. La unción es la presencia de Dios sobre tu vida. La unción es el Espíritu Santo sobre ti. Eso es lo que sientes. Aunque todavía tal vez no lo identificas. Tal vez no es así de, ahorita está, ahorita no está. Pero es el Espíritu Santo sobre ti. Es el poder de Dios en uno. No es un poder de convencimiento. Es el poder del Todopoderoso sobre nosotros, fluyendo en ti cuando hablas en esta unción. Es una unción de hablar. Es una unción de atracción. Porque, ¿quién sabe por qué, verdad? Atraes a las personas que tienen necesidad. Es que me encontré a tal persona. Y me encontré a tal persona. Y vieras qué necesidad. Y vieras qué le pasa. Porque es una unción que los atrae. Es una unción que los trae hacia ti. Y esa unción te hace sentir bien. Cada vez que hablas de lo que Dios es, ay, gracias Dios. Gracias Dios. Y gracias por lo que estás haciendo. Y tú estás bien. Y te empiezas a sanar y a sanar y a sanar y a sanar. A veces de a poco, a veces de a mucho, pero te estás sanando. ¿Cómo me acuerdo cuando yo llegué a la iglesia? Yo me quería llevar a medio mundo. Iba al trabajo de mi papá y alguien estaba enfermo. Ven el miércoles de milagros. Mi papá, ¿pero cómo lo invitas a la iglesia? Y dije, pues es que ahí nos hablan. O sea, que yo no sabía nada. Yo nada más le digo, pues ven. En el trabajo, un cuate que leía de Pak Chopra o no sé qué, que decía muy profundo. Y yo le saqué un texto que decía, cuando era niño, hablaba como niño, ahora que soy adulto, hablo cosas de adulto, del que dice Juan, no sé ni en dónde está, ni me acuerdo. Y él me dijo, qué profundo. Le digo, pues ven a la iglesia, ven a la iglesia. Y era lo único que sabía. No necesitas más, porque Dios a través de su unción les habla. No necesitas, no, vámonos a Romanos y a Crónicas y acá y el paralelismo. Con una cosa que tú les digas, esa unción los atrae. Si dejamos de hablar,
y de invitar, esa unción va menguando como todas las unciones. Dios te da el poder de sanar a enfermos, por ejemplo. Y entonces uno no cree, dice, no, es que cómo voy a orar por enfermos y cómo voy a poner, hasta que ya esa unción no está. Y va menguando, se va a poner. Entonces cuando tú empiezas a hablar, no dejes de hablar. Porque entonces esa unción va a subir, hasta que seas un gran evangelista o una gran mujer de Dios. Leímos Hechos 2 y leímos que el Espíritu Santo vino sobre ellos. Pero esa era la segunda unción. Cuando el Señor Jesús murió y resucitó, lo puedes ver en Juan, Juan 20:22. Ya murió el Señor Jesús, pasaron los 3 días, resucitó y se estuvo presentando a los discípulos. Les dice, reciban al Espíritu Santo, y sopla sobre ellos. Ahí ellos recibieron esa primera. Ellos no podían decir, como ahora decimos, ¿ya aceptaste al Señor Jesús? Porque ellos decían, he caminado 3 años con Él, ¿cómo lo voy a aceptar? Yo sé que Él es el Hijo de Dios, ¿no? Lo único que les faltaba era el Espíritu Santo, que es cuando uno recibe, te inunda, está dentro de ti, el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo. Entonces lo único que les faltaba era, ya sabían que Él era Jesús. Él no podía decir, reciban al Señor Jesús como su Salvador, pues era Él mismo. ¿Cómo me voy a invitar yo mismo a yo mismo, no? Y entonces en Hechos 2, ellos reciben la segunda unción. Esta viene después. Esta viene cuando tú eres salvo y después viene con la búsqueda. La primera unción es gratis. No te cuesta nada. Nada de nada. Solo aceptar, y en ese momento que aceptas, pum, bien. Dios empieza a tomar cartas en el asunto, empieza a ver cómo estás, cómo esto, cómo lo otro. Esa es la primera unción. Hay gozo en tu alma, hay gozo en tu familia, las cosas se empiezan a acomodar, todo empieza en la primera unción. Y la presencia de Dios es livianita. Es como si te echaran con un atomizador así, la brisita te cae, ¿no? Y sientes fresco y dices, ay, qué rico. Ahora con este calor. Pero la segunda unción es una unción de búsqueda. Que estás buscando y anhelando más. Que dices, es que yo quiero la llenura del Espíritu Santo. Si el Señor Jesús nos dijo que viene el Espíritu Santo, entonces yo lo estoy buscando. Y viene el bautismo del Espíritu Santo, lo que pasó en Hechos. Todas las cosas de Dios son por fe. Todas y cada una de ellas. Tú recibiste al Espíritu Santo, recibiste al Señor Jesús por fe. Porque no hubo una evidencia que te dijera, mira, ahorita todo se va a arreglar. Tengo aquí todo el plano de tu vida, todo así, mira la tele, aquí va a estar todo. Y te mostramos tu vida y dices, no, entonces sí creo. Se te habló y hubo algo en ti que se prendió. Dijiste, sí creo. Porque es por fe. Es sin ver. Es sin palpar. No como Tomás, que hasta que se mete el dedo, pues. Entonces ahora sí creo, no. Las cosas de Dios son por fe. Y entonces el bautismo del Espíritu Santo es por fe. Tú lo recibes creyendo que va a venir. Decía Kenneth Hagin, hay dos cuestiones por las cuales las personas no pueden recibir el bautismo en el Espíritu Santo: por falta de fe o por orgullo. Porque ¿cómo? Las cosas de Dios son ilógicas.
no son lógicas a nuestro parecer. Estaban frente al mar y Dios le dice: ¿y tú a mí qué me pides? Toca el mar y se va a abrir. Es ilógico, ¿no? ¿Quién va a creer que tocando el mar se abre? A ver, inténtalo con agua, no pasa. Le dijo a Pedro: ven. Cuando Pedro le dice: quiero caminar, ven. Y Pedro va. Es ilógico que alguien camine en el agua. Es ilógico. Es ilógico que ponemos las manos sobre ti y se te cae un peso de encima. Es ilógico. Tú puedes ir y que te hagan masaje y le puedes hacer respiración y hacerle como los budistas o taoístas o hinduistas y no te va a pasar nada. Nada de nada. Pero en un segundo Dios te dice: shalom. Y tú dices: ay, ¿qué me pasó? Porque es ilógico. Está hasta... Nos podemos ir hasta la ciencia. Está científicamente con estos que, ¿cómo se llaman? Electrodos, o los que te ponen aquí en la cabeza, que te estudian el cerebro. Que hablar en lenguas no está trabajando tu cerebro. Pero los que están en meditación y están forzando su cerebro. Ahí está el estudio científico. Y cuando tú hablas en lenguas, no es mío, es del Espíritu. Las cosas de Dios son del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y yo creo, esta segunda unción es una unción de contacto. Tú vas y tocas a la gente y pasa algo en ellos. Y decían que al Señor Jesús le querían llevar a los niños para que los tocara. Decían: bendícelos. Y los judíos siempre van y oran por los niños y le dicen: tú vas a ser grande, tú vas a ser lo mejor, tú vas. Y los están siempre bendiciendo de contacto. Es una unción de contacto. La primera unción es una unción donde tú hablas y algo pasa. Tú hablas y algo pasa. Tú hablas y algo pasa. Hablo cosas de salvación para los demás. Que tú hablas cosas de salvación y ellos aceptan. Y la segunda unción es una unción de contacto. Vas a orar por los enfermos y tienes que tocarlos. Los tocas y ellos sanan. Los tocas y ellos sanan. Dice: pongan manos sobre los enfermos y estos sanarán. O te tocan a ti. Dice que iban y tenían que tocar el borde del Señor Jesús. La mujer que llevaba 18 años con así, ¿ves? Encorvada. Otra que tenía 12 años con flujo de sangre. Si tenían flujo de sangre como la menstruación ahora, se tenían que salir del campamento. Y ahora 12 años apartado. Y ella va y lo toca. Él no lo tenía que tocar, pero ella va y dice: si yo lo toco, me sano. Y lo toca y ¡pum! Se regresa la sangre. Porque era de contacto. El Señor Jesús fluía en todas, porque Él era la misma unción. Dice Yeshua HaMashiach, Jesús el ungido. O sea, la unción estaba dentro de Él. Tú no te preocupes por qué unción la tienes. Hoy vas a tenerla. La primera, la segunda o la tercera. Pero hoy te vas de aquí. Dices: ya tengo la unción. Jueves de unción y avivamiento, domingos de consagración. No importa que la tengas en menor o mayor escala. El chiste es que la tengas. El chiste es que la practiques. Déjame orar por ti. Como yo oraba por mi esposa. Oye, mira, vamos a orar. Déjame orar por ti, porque yo siento mucha unción ahorita. Y oramos por ella. ¿Ya sentiste algo? No, pues no. Entonces iba a orar otra vez acá apartado y regresaba. Ahora sí, ahora siento un poco. Órale. Años y años. Y lo seguimos haciendo. Porque tú lo estás ejerciendo. Es como el que está aprendiendo matemáticas. Mis hijos me dicen: a ver, 18 más 21, papá. No, esto no es. Y regresa.
y otra vez, y esta vez, sí, ahora sí, y esta, dos más, y esta, y así están, hasta que ya lo dominan. Esto no lo puedes dominar porque siempre va en mayor aumento y siempre Dios te sorprende, pero digamos que vas practicando. Esta unción o el contacto es el punto más básico para elaborar el milagro. Es el punto más básico, el punto 1, pues. Vienen, reciben el nombre de Jesús. Y entonces viene la palabra. Y es un punto, digamos, mejor o más fácil. Ya no tengo que ir yo hasta allá. El contacto es el punto más básico y donde la fe empiezas a sentir, ay, sí, ya sentí, y ya recibes un milagro, ¿no? Había un cieguito una vez en la iglesia de Monte Carmelo, ciego de nacimiento. Y entonces lo llevaron y aparte era alcohólico. Y ¿cómo puede tomar siendo ciego? O sea, ciego y ciego, doblemente ciego, ¿no? Ciego de alcohólico y ciego de ciego. Y entonces oré por él y pues, no sé, como si muchas veces oro y nada más te pongo la mano, ¿no? Pero yo le hice así hacia adentro. Entonces abrió los ojos y dice, veo sombras, veo todo así como oscuro. ¿Cómo sabía él? ¿Cómo sabía que se veía oscuro? Se veía, si nunca había visto. Y al final ya se fue bien. No completamente lo acepto, pero ya iba viendo, ya iba así. Pero era un contacto. Necesitas a veces que alguien te haga el contacto sobre tu enfermedad o sobre lo que tú tienes, para que eso se active, tengo la boca así de se chispe, se haga el switch, se haga el cambio de switch. Llegan así las personas que están, es que tengo aquí una opresión, me duele mi pecho. Entonces tú llegas y te pones la mano y se libera. Se sale el demonio, pues. O me duele la cabeza. Llevo 10 días con dolor de cabeza. Me tomo el Bioelectro, el Tempra, el otro. Oras por él, le tocas la cabeza. Ay, cuando me tocaste la cabeza, se me quitó. Porque era algo espiritual. Y esta unción, iba Pedro en Hechos 3, después de recibir esta unción, va y hay en la puerta del templo, en la puerta donde se reunían, había un hombre que pedía limosna y llega él, veme, y lo ve, y lo agarra de la mano, y dice, levántate. Y dice que llevaba lisiado mucho tiempo y este cuate empezó en un segundo. Necesitas un contacto. Esta unción es una unción de contacto. Amén. Y esta unción, la segunda, dice en Hechos 3 que trae añadidura a la iglesia. Dios iba añadiendo, en esa unción iba añadiendo a los que debían de ser salvos. Los va añadiendo. Ese añadiendo es de uno por uno. Eso es lo que significa. Dios los va añadiendo poco a poco en esa unción. Tú vas y hablas y, es que me trajeron, es que me trajeron. Eso dice. Todo lo que te decimos aquí está, todo lo que te predicamos aquí está. Aquí no. Es un dibujo de Santiago que dice que él y yo somos estas dos ventanas. Dice, y alababa a Dios, todo el mundo simpatizaba con ellos. Cuando estás en la segunda unción, es que ore por mí, es que algo tienes tú que no sé, me siento bien cuando platico. Y todos los días el Señor añadía a la comunidad a los que habían de ser salvos. El Señor los llevaba. Di conmigo, añadidura a tu vida también. Dios te va a añadir. En esta unción llegan las cosas por añadidura.
Dios las va añadiendo. Entonces tú vas buscando, tú estás en esa unción, porque es una unción de búsqueda, y Dios va añadiendo. Tal vez no lo que estabas buscando, pero Dios va poniendo las cosas, y las cosas, y las cosas, y las cosas. Solita las va acomodando, solito te va llegando. Lo que no es lo que estabas buscando también te lo pone todo, porque lo va añadiendo en esta unción. Ya nos quedamos con esa unción, ¿no? Esa es muy poderosa. La unción, por ejemplo, de Pablo era de contacto. Y decía que Pablo tenía sus pañuelos, se limpiaba el sudor, y todos estaban esperando a ver que ahora Pablo lo dejaba así en la mesa. Entonces de repente llegaba alguien y el pañuelo ya no estaba. Entonces iban, se lo ponían a los enfermos y los enfermos se sanaban, porque era una unción de contacto. Y decían, es que mi hijo está endemoniado. Y dice, con un pañuelo de Pablo. Si él no puede ir hasta donde yo vivo, con un pañuelo. Porque Pablo no predicaba como yo. Pablo predicaba toda la noche, todo el tiempo, todo el día. Una vez de tanto predicar se le murió uno, se cayó de la escalera y se le murió. Estaba así, ¡buah! Ya no aguantó. Y iba Pablo, ora por él. Dice, no se preocupen. Y siguió predicando. Dice, está bien, está bien. Se levantó y resucitó, claro. No, yo predico rápido. Una vez estábamos ahorita en la tercera unción, estábamos en Bogotá, en el Centro Mundial de Avivamiento. Es una iglesia de 40,000, 50,000 personas, miles, ya con 1,000 ya son muchos. Y entonces hicieron el llamado a recibir, no me acuerdo qué íbamos a recibir. Y no pudimos llegar hasta el frente. Aquí yo voy con ustedes porque está chiquito, pero dentro de poco van a tener que ustedes venir acá a recibir. Y entonces nos quedamos como 200 metros tal vez del pastor. Había muchísima gente, pero muchísima. Y entonces el pastor dijo, recibe. No había nadie atrás de mí, no había nadie adelante. El patio estaba 1 metro tal vez, pero yo estaba así. Y yo sentí, sin nadie que me tocara, yo sentí que alguien me agarró de aquí. Y yo me fui, y por acá alguien como 3 metros atrás me agarró. ¡Pum! Esa es la tercera unción. En la segunda unción, todavía les voy a platicar. Dice que había necesitados, todavía había un poco de necesitados, es lo que da a entender un poco Hechos. Dice que los que tenían propiedades las vendían y las daban a los apóstoles para que ellos repartieran entre los necesitados. Esa palabra propiedades, lo que significa es que, pues yo vendo mi celular, dénselo, yo tengo otro. Y eran propiedades. Lo que antes eran propiedades pequeñas, pues voy a vender esta casa, esta sala o este comedor porque yo tengo 2, lo voy a vender. Y ustedes hagan con lo que Dios les está diciendo. Eso era. Pero en Hechos 3 dice que vendían haciendas y casas y todos se lo daban. Y dices, ay, bueno, la iglesia entonces era millonaria, todos, pero todos completitos. Y ahorita les voy a decir por qué. Bueno, ya les digo. Había una mujer que se llamaba Dorcas, que siempre ayudaba a los pobres, siempre. ¿Y con qué se ayudan los pobres? Con dinero. Ya sea que tú vayas y les compres y hagas tú la comida, o les compres tú la ropa, o les des tú el dinero, es con dinero. No hay de qué, no hay de otra, es con dinero. Entonces esta mujer apoyaba y bendecía siempre a los pobres y era una discípula de los apóstoles, y se murió. Y llega Pedro y todos estaban llorando, todas estaban llorando, se contrataban mujeres que lloraran. Eran las lloronas, ¿no? Y entonces llega Pedro y le dice, mira, ella siempre apoyó, siempre daba sus ofrendas a los pobres, siempre ayudaba.
hacía lo que esto, vendía o hacía lo que fuera o ofrendaba, dice, voy a orar por ella, y la resucita. Entonces las mismas ofrendas de que ellos daban eran bendición para ellos mismos, ya sea que dieran poco o que dieran mucho, eran bendición para ellos mismos. ¿Quién era el apóstol? La cabeza era Pedro, después estaba Juan, Jacobo, Zebedeo, todos ellos, Esteban, Felipe, y a quien más recurrían para muchos milagros era Pedro, además de todos los demás, pero al que siempre decían, ven Pedrito, ven, mira, Cornelio te está buscando, y ahí va Pedro, ven, mira, Dorcas se murió, y ella siempre apoyaba, vamos. Y oró Pedro y resucita. Así es que tus mismas ofrendas, lo que tú das, sea poco, sea mucho, sea lo que Dios te va bendiciendo, sea así, eso mismo cuenta en tu cuenta en el cielo, para que el día que tú lo necesites, Señor, esto pasa. Ahí está. Dice, haz memoria de mis ofrendas. Voy a entrar en la tercera unción. La unción, en la tercera unción, en Hechos 4, Hechos 4:31, el pueblo, toda la iglesia se pone a orar y dice, después de esta oración, el edificio donde estaban reunidos se estremeció y quedaron llenos del Espíritu Santo, como si ya estaban llenos en Hechos 2. Porque es otro nivel. Y se entregaron a predicar con arrojo el mensaje de Dios. Todos los creyentes estaban unidos enteramente, alma y corazón. Ninguno tenía por suyo lo que poseía, sino que lo compartía con los demás, y con gran poder predicaban a los apóstoles acerca de la resurrección del Señor, y Dios les dio abundante gracia. En Hechos 2 al final dice que ellos tenían gracia con todos, ¿no? Que a todos les caía bien, pero aquí era abundante gracia. No existía entre ellos ningún necesitado, porque los dueños de haciendas o casas las vendían y entregaban el dinero a los apóstoles para repartirlo entre los pobres. Lo hizo así, por ejemplo, José, al que los apóstoles le apodaron Bernabé, que significa hijo de consolación. Él era de la tribu de Leví y natural de la isla de Chipre. Bernabé vendió un terreno que poseía y puso el dinero a disposición de los apóstoles. Bueno, yo aquí veo una palabra, abundancia extrema. Abundancia extrema. Abundancia extrema. Ya te pusiste triste. ¿Qué dijiste? No tengo haciendas ni casas. Abundancia extrema. No todos vendían, dicen los que tenían sus casas y esto y el otro. Yo supongo que ellos vivían en la ciudad en donde estaban. Dicen, tengo por allá una casa que nunca he usado, nunca voy, nunca nada, y el pueblo aquí lo necesita. Porque no había ningún necesitado, ni aun los que vendían. Yo creo que toda la iglesia empezaba a prosperar, y 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 se les daban los negocios, se les daba esto, y se les daba el otro. En esta unción ya no hay añadidura, ya no hay aumento, ya no se iban aumentando de más en más. Dice, se multiplicaban. Se multiplicaban. Dice Hechos 6, pero con la rápida multiplicación de los creyentes empezaron las murmuraciones. Es una rápida multiplicación lo que trae esta unción. Multiplicación no solo en la iglesia, multiplicación en tu vida. Tú estás orando y llega Dios y te añade, así como te pone la hoja así, y el milagro dices, ¡ay, ya quedó esto! Y vas orando otra vez en la segunda unción, ¡ay, ya se dio esto! Y ya se dio el otro.
Y de a uno por uno llegan los milagros, ¿no? Y en la tercera unción, tú oras, ¡prá! Todos de un jalón. Todo es multiplicado. Hay una promesa en la iglesia y la estamos viviendo y la vamos a seguir viviendo. Cuando tú veas una persona más en la iglesia, después de unas semanas o un mes tal vez, la bendición económica en tu vida va a crecer. Es la promesa que Dios nos dio, porque está de acuerdo con esto. Mientras más abundancia había. Empezaban y había añadidura. Y vendían sus cositas para que todos tuvieran. Pero mientras más crecieron, más abundancia había. Y aquí todo esto para llegar a este punto. Hay un cambio de unción hoy. Hay un switch. Hay un escalón nuevo que Dios te va a permitir tener. Tal vez tú dices, bueno, yo voy empezando. No importa, ya quisiera yo el día que yo hubiera empezado a ir a la segunda. Cuando vayan a orar por los enfermos, los que saben que están en la segunda unción, purifiquen sus manos. Digan, Señor, purifico mis manos porque luego voy a hacer contacto. Y de la persona a ti no te va a pasar nada, pero de ti a la persona sí. Entonces, si tú vas todo enojado, todo con 1000 problemas, tú oras por la persona igual es libre, pero le pasaste tus problemas también. Hoy vas a cambiar. Se apaga un switch chiquito y se prende otro más grande. Tú decías, bueno, yo sí creía en Dios, yo sí sabía que esto pasaba, pero no sabía que podía orar por los enfermos, no podía que esto, no podía que no sabía que podían orar por mí, podía sanar. Hoy se te prende el switch, se te prende el foco, pues. No sé quién lo quiere, ya se me aburrieron todos, ¿verdad? Ya estoy como Pablo. Un rato todos se van a caer de la silla y Estrellita ya acostada así en la pared. Mi mamá agarra el sillón allá atrás, a mí no me pasa nada. Viene otro switch, viene otro generador, pero con más fuerza a tu vida, con más poder, con más fe. Porque tú caminas y dices, esto ya lo domino, pues. Ya domino la gripa. Ya oro por las gripas y mira, se me van así. Oro por la temperatura de mi hijo y pum, se me va. Oro por esto y pasa. Se va así. Pero ¿cómo quisiera orar por alguien que está enfermo del estómago? Por alguien que está a punto de morir, por alguien que está en el hospital. ¿Cómo quisiera ayudar a los enfermos, ayudar al necesitado con una oración? Como la mujer que está que necesita consolación, ¿por qué no puedo ir yo y decirle, déjame orar por ti? Ya conoció a Cristo, ya aceptó a Cristo, pero no se ha sanado. Orar por mi hijo, orar por mi esposa. Dios me dijo esto. Dice, yo los voy a meter, quieran o no, porque lo necesitas. Dice, voy a pasar el tren de la oportunidad frente a ti, y aunque no se fuera a parar ese tren, yo te voy a meter. Es cuando estás parado en el metro, y no viene tu oportunidad. Si estás así, yo me voy hasta ahí a donde empieza el túnel, y estoy así viendo. Ni se oye, ni de un lado, ni del otro, porque luego parece que viene, y es la oportunidad de otro, y viene por acá, por el eco. Y se para en el frente de ti, y la tuya no llegó. Dice, pero ahora la voy a pasar, y aunque no se fuera a detener porque va lleno, te voy a meter. Porque esta oportunidad es para ti.
Sujétense bien los cinturones. Amárrense bien. Porque de repente puede ser, ay, venía mi hijo con una temperatura a la iglesia y no sabía si venir o no. Pero dije, ay, el pastor dice que hay que ir aún cuando estás enfermo. Y oramos por él y se sanó. Y toda la gente va, pero no. Amárrate bien los cinturones. Amárrate bien. Porque en esto lo que va a empezar a pasar en tu vida es diferente a todo lo que has vivido. Que te va a sorprender. Cuando vas muy rápido en el coche, ¿qué hacen? Se amarran, se ponen, ¿no? Y se ponte, no vaya a ser que algo pase o venga otra cosa. Y aquí vamos a ir tan rápido. Y tu vida va a ir cambiando tan rápido que necesitas eso para que no te salgas del Señor Jesús. Para que no te vayas. Y digas, no, pues es que soy yo, mira, todo me empezó a ir bien. Oraba y pasaban las cosas. Igual ya me oro y seguí pasando. Amárrate bien. Sujétate bien al Señor Jesús. Que Él sea tu cinturón, tu salvavidas, tu esto. Que no eres tú, ni soy yo, ni es la iglesia, es el Señor. Vienen milagros y liberaciones. Vienen milagros y liberaciones. Yo desde hace años disfruto de esa segunda unción. Y he visto como destellos de la tercera. Son destellos que de repente veo, wow. Porque la tercera unción, tú ven, cielo. Acuérdate. En la tercera unción, Pedro ya no ponía las manos. Dice que con su sombra le ponían en la sombra para que en la sombra sanara a los enfermos. La sombra de Pedro. Entonces, cuando pase mi sombra por ahí, si te pones atrás de ella está mejor. No va a ser que se mueva por atrás. Vas a entrar en la... ¿En qué unción? Tú dices, sé que estoy en esta unción. La segunda. Vas a entrar en la tercera. Entonces va a pasar mi sombra. Y en cuanto te toque mi sombra, espero que te toque. ¿No se ve? Es para que ahí ya está. Ahí pasaba la sombra de Pedro y se salvó. ¿Sí sientes algo? ¿Qué sientes? Apaguen una luz. Apaguen la luz de esta de aquí. Ahora apaga esa luz de allá, ¿no? Es la de hasta abajo. No. Así. Entonces ahí sí ya. En el nombre de Jesús, que pase la sombra, Dios. Aumenta la unción aquí y que ella sienta y pasa su tercera unción. En el nombre de Jesús. Ahí está ya. ¿Le vemos la sombra? Ahí sientes ya la unción. Porque Pedro pasaba y ya nada más con que igual ni rozaba, solitos iban sanando. Al principio lo tocaban y se sanaban, pero después la sombra misma lo sanaba. Entonces hay un switch. Ya se quedaron todos así de ¿qué está pasando ahora? Así es que voy a orar, vamos a orar la pastora y yo por cada uno de ustedes, para que esa unción
cambie. Si no estabas disfrutando ni de la primera, para que disfrutes de esa primera unción. Si estás en la primera, para que pases a la segunda. Y si estás en la segunda, para que goces en la tercera. Nada más que se le pase. La unción es el poder de Dios. Oras por los enfermos y se sanan. Ahora los niños. ¿Tú quieres la segunda opción? Ven. Ven. Sí. Pero esto es para ponerlo en práctica. Así es que tú ya eres salvo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor, pásalo esa segunda unción. Ahora tu hermana que está en la primera. Y tu mamito también que está en la primera unción. Es demasiado poder. Es un cambio también en tu corazón. Lo que estaba apagado, lo que tú habías apagado, lo que la fe ya no te daba, ahora es un cambio. Ahora se prende ahí. El que está llorando, pero no está bien. Así, párate tú, ahora por favor, estrellita. Vas a hablar así, un cambio de unción en tu vida. Pues la unción está sobre ti. Tú crees, tú crees, tú crees, tú crees, tú crees, crees y crees. Adelante. Yo ya tuvimos una nueva unción, un cambio de unción en tu vida. En el nombre de Jesús. Sí, hay mucha unción. Mucha unción, ¿eh? ¿Sabes que Dios te ha escogido a ti? Y que todo este calor que sientes es de Dios. ¿Sabes que Dios te ha escogido a ti? Y a tu mamá. Que ha pasado por su casa y no se ha seguido el largo. Viene algo tremendo sobre ti y es el Espíritu Santo que está aquí, está ahí hablando. No lo dejes, porque tu corazón es bueno. No lo dejes, no dejes que te digan, es que es por acá, es que es por acá. No, con Dios. Con Dios vas a disfrutar todas las cosas. Vas a salir de este país, vas a ir de viaje, vas a ir a todo el mundo si tú quieres. Puedes tener las mejores cosas. No necesitas desviarte ni a la izquierda ni a la derecha.
Que Dios te dice, necesito que trabajes en el diseño gráfico, en el hospital, en esto. Tú dices sí, pero es con Dios. Que necesito que seas licenciado, tú dices sí, pero con Dios. Que necesito que seas pastor, tú dices sí, pero con Dios. Y Dios te va a levantar. Y va a levantar tu clase de familia. Aún a tu abuelita y a tu tío. Tú vas a ver. Lleno del poder. Vas a ver cómo su cuerpo va a empezar a cambiar. Y de repente va a empezar a cambiar todo su entorno, todo su cuerpo, su cama, todo. Es como si estuviera pintado de azul y le hubiera pintado de blanco. Así, tremendo. De un color a otro. Pero tremendo. Como su corazón te va a ganar a ti. Te va a decir, es que es así. ¿Sabes que era tan fácil? Porque lo va a inundar de sabiduría. Y hoy, en el nombre de Jesús, toda esa unción primera, disfrútala y vívela. Porque va a llegar añadidura tras añadidura, tras añadidura, tras añadidura, tras añadidura, que te vas a sentir la hija más privilegiada del mundo. Eres la niña de los ojos de Dios. La niña de los ojos de Dios. Nada lo puede estorbar. Nada. He venido a sanarte y a sacarte. A sanarte y a sacarte. Espolvoréate el polvo, quítate las cenizas, porque pronto, tu palabra va a ser pronto. Dios hizo esto conmigo. Como Dios se apresuró, como Dios lo hizo. Y vas a saber que soy yo, dice el Señor. ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Dice, yo quiero un cambio de unción. Yo quiero un cambio de unción. Yo quiero salir de esto y decir, ya no quiero disfrutar, yo quiero. Amén. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahora, Señor. Ese cambio de unción sobre mi vida también pase a ella, Señor. Recibe en el nombre de Jesús. Ahí está traspaso. Recibe ahora. En el nombre de Jesús. Se sana y limpia. Está sobre ti. Ahí está sobre ti. Don't be afraid. Ahora sí. Tú has escogido a este niño como un gran evangelista. Y ahora yo te pido, Dios, una sanidad también en todo su cuerpo, en todo su corazón, Señor. Yo remuevo sobre ti la carga y te voy a poner en esta casa, en mi casa, dice el Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Poder sobre ti. Poder sobre ti. Poder, ¿no? Bueno, ahorita. Esto no es una iglesia teórica. Donde, sí, aprendimos esto hoy y bueno, a ver cuándo nos pasa. A ver, tú, güey, tú ya recibiste, ¿no? Sí, claro. Ustedes dos solo. Por los demás, claro. Sí. Uno y tú primero.
más, Señor, de lo que Él puede imaginar, Señor. Que Él pueda conocerte más grande, que tú toques todo su ser, toques todo su corazón, toques todo su corazón, toca todo su cuerpo. Ministralo tú, háblale tú, Señor, como le hablabas a Samuel. Háblale tú, Señor, en sus pensamientos. Pon tus pensamientos, Señor, sobre su vida. Van a ver este pensamiento de repente, pero no van a ser tuyos, van a ser inspirados por Dios. Ministra su corazón. Ministra tu corazón. Vas a empezar a pensar cosas que tú dices, ¿esto por qué? Y van a ser cosas maravillosas de parte de Dios. Pensamientos de Dios, y algo pensamiento de Dios, es que yo pensé esto de mí. Y vas a mirar con los ojos que Dios mira a la gente. Y vas a pensar cosas que Dios piensa. Fortalece su espíritu, Señor. Que en él no se caiga, Señor. Que las palabras, Señor, no la hagan titubear. Que lo que no tiene de ti, Señor, no lo haga titubear. Que esa oración, ese bálsamo, que empieza a derramarse sobre su cabeza, ese aceite que cae, que sana, que libera, que restaura. Toca al Espíritu Santo. Toca su vida. Fortaleza. Ese bálsamo que el Señor está derramando sobre tu vida va a empezar a sanar todo, va a empezar a restaurar todo, va a empezar a correr desde tu cabeza hacia todo tu cuerpo. Ese bálsamo es el Espíritu Santo va a estar sobre ti. Y el Espíritu Santo que nos guía, que nos consuela, que nos ayuda. Ese bálsamo se va a sentar sobre ti. Y el Espíritu Santo está contra ti. Si hayas estado caminando, la gente va a estar a tu alrededor. Vas a derramar esa miel sobre ti. Va a ser el amor de Dios sobre ti. Y además te va a ayudar a ti. Un bálsamo que renueva, un bálsamo que levanta, un bálsamo que da sentido y pescado. Desarrollo con palabra, que no sea de edificación para su vida, desarrollo de algo que el enemigo quería sembrar en su cabeza, en su corazón. Y que ella sea ministrada ahora por tus palabras, por esa fe, Señor, que fomente su fe, y que cada palabra que reciba pueda ser por fe, y por esta fe, por tanta fe, Señor, cambia estos oídos, Señor, si oían cosas, Señor, ahora, no más. Qué bien, no más, no se les hace más, no más. Y el nombre de Jesús, no se les más, y desarrollo que nunca el Señor ha plantado en la Jesús. Y el nombre de Jesús. Sepas cada día. ¿Qué es una palabra de Dios? Está.
esta palabra que nazca